Hola, amados, otro día jueves más juntos para poder compartir la palabra del Señor. La verdad que es una bendición poder estar acá, poder compartir su palabra, poder tener este tiempo de comunión en los grupos caseros. Así que vamos a orar para empezar. Padre, te doy gracias, Señor, por el privilegio de poder entregar tu palabra, Señor. Te pido que coloques temor en mi corazón, Señor, ya que es tu palabra la que va a ser expuesta, Señor. No son mandamientos de hombres, Señor. No son filosofías de hombres, Señor. Te pido, Señor, que tú me ayudes, Señor. Que me guíes en todo momento, Señor. Que coloques en cada uno de nosotros un corazón enseñable, Señor, para poder ser transformados a la imagen de Jesús, Señor. Te pido que en todo momento, Señor, pueda ser tu Espíritu Santo, Señor, hablando, Señor, y que puedas usar mi humanidad, Señor, para poder glorificar tu nombre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amado, hemos venido por bastante tiempo hablando sobre eh, una serie que es Conocimientos Básicos para Discípulos del Señor Jesucristo. Y esta semana me toca compartir sobre el nuevo hombre, parte 2. Nuestro hermano Carlos compartió la semana pasada la primera parte, así que voy a poner la pantalla para poder compartir. Ahí sí, tengamos un poquito de paciencia. Ahí está. Bueno, para hacer un resumen de lo que ha estado hablando nuestro hermano Carlos la semana pasada, estuvimos viendo Efesios 4 del 1 al 16, específicamente sobre el llamado que hace Pablo a que nosotros podamos vivir de forma digna de la vocación que hemos sido llamados. Carlos nos comentaba que este llamado, esta vocación, es el de poder manifestar al nuevo hombre y que este no era un tema más, sino que era el tema, el propósito eterno de Dios, poder ser una familia de muchos hijos semejantes a Jesús que iban para su gloria y para su honra. Y este llamado, esta vocación, tiene que ver con poder ser cada día más a la imagen de Jesucristo, pero no tan solo de una forma individual, sino que también Pablo aquí lo presenta de una forma que se haga manifiesta en el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza y nosotros como un cuerpo unido manifestamos este nuevo hombre. Hoy vamos a ver algunas características del nuevo hombre. Eh, si bien podemos hablar de muchas características, nos vamos a enfocar solo en algunas características de este nuevo hombre de forma individual y de forma colectiva como cuerpo de Cristo. La primera tiene que hacer referencia a que en la epístola de Romanos el llamado es descrito como entregar el cuerpo en sacrificio vivo y santo. Romanos 12 del 1 al 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Acá Pablo no ve otra respuesta que una entrega absoluta a este llamado. Cuando uno ve cómo termina Pablo los primeros 11 capítulos de Romanos, donde él hace una exposición de toda la obra de Dios a través de Jesucristo en nuestra vida, toda la obra, la justificación, la santificación, Romanos 8 hablando del propósito eterno de Dios, cuando vemos todo esto, Pablo termina esta primera parte de la epístola de los Romanos con una doxología, con una exaltación, con una alegría, con un gozo, con una admiración y asombro de la obra de Jesús en nosotros. Y esto lo vemos en Romanos 11, del 33 al 36, donde Pablo dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor?
o quién fue su consejero, o quién le dio al primero para que fuese recompensado, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo termina de esta forma la primera parte, como decía, de Romanos, con esta doxología. Doxología quiere decir alabanza a Dios en palabras. Pablo está asombrado de lo que ha venido exponiendo y, y llegando a la cúspide de esta exposición, él no ve otra respuesta más certera, no ve otra respuesta que pueda tener un discípulo de Jesucristo que una entrega absoluta a Dios. Por eso que Pablo comienza el versículo 12 hablando, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. ¿Cuáles misericordias? Las misericordias que ha venido exponiendo todos estos capítulos anteriores. Eh, que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional, que es nuestro culto racional. O sea, me llama la atención que Pablo, teniendo la autoridad de un apóstol, él termine rogando, os ruego hermanos, es el mismo ruego que Pablo hace a los Efesios en Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, lo que veíamos la semana pasada. Este ruego tiene que ver con este grado de admiración por la obra de Dios. O sea, es como, les ruego que lo hagan, porque es la respuesta que tiene que tener un discípulo de Jesús. Presentar nuestros cuerpos tiene que ver con todo nuestro ser, con todo lo que compone nuestro cuerpo, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo nuestro ser rendido en una verdadera adoración de forma voluntaria y de forma intencional, buscando esta santidad, buscando caminar conforme a este llamado. Eh, cuando lo contrastamos con Efesio, eh, vemos que Pablo espera esta respuesta de alguien que ha contemplado la grandeza de Dios, que ha tenido este encuentro con Jesús, que ha visto esta obra de Cristo en nosotros. Eh, como decía, o sea, la consecuencia directa de esto, la respuesta inmediata a esto, es una entrega absoluta a Dios, es una entrega absoluta a este llamado, a morir a nosotros mismos, a renunciar a todo nuestro ser y presentar nuestra vida por completo en una adoración verdadera a Dios. Y esta es la primera característica o una de las características que vemos en este nuevo hombre, eh, se- alguien que se entrega por completo en todo su ser a este llamado para ser más como Jesucristo, para ser más como nuestro Señor. El segundo punto que podemos ver está en Colosenses 3 del 9 a 11. Tiene que ver con que en este nuevo hombre no hay distinción de razas, ni de naciones, ni sociales, ni culturales, ni de género, porque Cristo es todo en todos. Como decía Colosenses 3, 9 al 11, dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Claramente nosotros vemos que acá no hay una distinción de personas, no hay una clase de persona escogida, sino que todos los que han nacido de nuevo pasan a ser parte de este cuerpo, ¿cierto? Este nuevo hombre. O sea, nosotros podemos ver que en el principio no había diferencia. Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios. Su descendencia debía tener esta imagen en donde el hombre tendría comunión
con Dios y entre sí. Entendiendo que cuando nuestra comunión, en el principio, la comunión que tenía el ser humano con Dios era una comunión perfecta, una comunión pura, no había pecado, por lo tanto esa comunión fluía. Al fluir la comunión entre el hombre y Dios, fluía la comunión entre el hombre, entre Adán y Eva, entre nuestro par. Se esperaba de que el hombre, a seguir reproduciéndose a la imagen de Dios sin pecado en ese momento, como tenía una comunión con Dios sana, iba a tener una comunión los unos con los otros de forma sana, iba a manifestar, porque este sentido de comunión, de unidad, tiene que ver con la imagen de Dios y tiene que ver con la misma unidad que hay en la Trinidad. Esa era la unidad y la comunión que Dios esperaba que el ser humano tuviese entre sí. Pero como sabemos, producto del pecado, el hombre comienza a tener descendencia a imagen de Dios, pero distorsionada, a imagen del hombre caído, y como ya el pecado distorsiona mi comunión, nuestra comunión con Dios, comenzó a distorsionar nuestra comunión entre unos y otros. Entonces, si mi comunión, si la comunión vertical del ser humano está mal, la comunión del ser humano con Dios está mal, la consecuencia directa de eso es que la comunión entre el ser humano iba a estar mal, no iba a funcionar entre los pares. Cada raza, cada etnia, cada posición social fue creyendo que era mejor que el otro. Nosotros podemos ver esto mismo en los judíos. Los judíos consideraban que eran especiales porque eran pueblo escogido de Dios. Ellos creían que por tener a Abraham como padre estaban perdonados de todo y no tenían que hacer mayores cosas. Entonces se comenzó a crear esta tensión entre razas, esta tensión entre culturas, entre religiones, poniendo que cada uno tiene la razón, mirando al otro como menor, pero nosotros vemos que en Cristo es restaurada esta relación, porque primero es restaurada la relación del hombre con Dios, y al estar restaurada la relación del hombre con Dios, se restaura la relación entre el hombre y su par. Entonces, ya no se trata de razas, no se trata de etnia, no se trata de posiciones sociales, no se trata de culturas, sino que todos somos uno en Cristo. Cristo es el preeminente, el único y todo suficiente Salvador de toda la raza humana. Ya no hay distinciones, ya no hay diferencias. Entonces, este nuevo hombre, aparte de presentar su cuerpo como sacrificio vivo, agradable a Dios, de entregar todo su ser a este llamado, entiende de que ya no hay diferencia el uno con el otro, porque somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Ya no existe esta distinción. Eh, y esto es importantísimo porque finalmente dentro del cuerpo, de la diversidad que hay dentro de la iglesia local, dentro del cuerpo de Cristo, todos somos iguales ante los ojos de Dios. No puede existir la discriminación. No debiese existir la discriminación entre los cristianos porque entendemos que todos somos uno, todos somos iguales. Entonces, este es un punto que es muy importante porque no, no debiese existir, llevándolo a la práctica, de alguna forma, el bullying entre los cristianos, porque mi hermano es creado a imagen de Dios y en Cristo somos uno. Entonces, no debiese hacer tampoco diferencia entre mi hermano que a lo mejor tiene más dinero que el que tiene menos. No hay ricos ni pobres en Cristo. Somos uno en Cristo. Ya no está esta distinción. Entonces, todos nosotros somos uno en Cristo. El tercer punto tiene que ver con que el Señor constituyó dones en su iglesia
para que conduzcan a los discípulos a ser edificados en este nuevo hombre. Cuando nosotros leemos Efesios 2, perdón, cuando nosotros leemos Efesios 4 del 11 al 16, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, para para que engañen empleando con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios dio dones a su iglesia. Eh, en este sentido, Dios, Dios da a los pastores, maestros, ¿cierto? Como un don para que edifiquen a la iglesia, con un fin de poder ser como Cristo. Cuando nosotros desglosamos un poquito más este versículo, vemos que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos. El fin de estos dones que Dios da a su iglesia es para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, Dios da estos dones para que su iglesia sea edificada, para que todos lleguemos como un hombre, como este nuevo hombre, todos conjuntos lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, eh, eh, es interesante cómo Dios va colocando los medios necesarios para que todos lleguemos al fin de ser como Cristo. Y dentro de su iglesia estos ministerios, porque son dones de Dios, ¿no? Pastores y maestros son dones de Dios, dones que Dios da a la iglesia para que, para que edifiquen, para que perfeccionen a los santos. Ellos perfeccionan a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio y edifiquen el cuerpo de Cristo, a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, es importante verlo de esta forma, vamos a ver que nuestros pastores, maestros que están en la iglesia, ellos colaboran con nuestro crecimiento, nos capacitan para que nosotros podamos cumplir el ministerio, para que nosotros podamos crecer a la imagen de Cristo. Es interesante y muy importante esto, que tenemos que verlo de esa forma, amado. O sea, y todos tenemos que llegar, no es que algunos, no es que unos pocos, dice que todos, el débil, el que está más o menos, el fuerte en la fe, todos en conjunto tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto. Y esto nos lleva a que nosotros estemos también pendientes de, de aquellos débiles, de aquellos que van un poco más lentos, porque la finalidad es que todos lleguemos, cuando hablábamos del punto anterior de que somos uno en Cristo, de que ya no hay diferencias, tampoco debiese existir una diferencia entre el que es más maduro en Cristo y el que es más nuevo. No puede existir esa diferencia que existía en los mismos romanos, donde el débil intentaba imponer su punto y el fuerte no mostraba amor hacia el débil, donde Pablo termina interviniendo para llegar a un punto en común
No debiese existir eso en el cuerpo de Cristo. O sea, van a haber débiles, van a haber fuertes, pero la tensión entre ellos no debiese existir, debiese estar este querer colaborar juntos para llegar a un fin en común que es ser como Cristo, que es ser como nuestro Señor. El cuarto punto, hermanos, tiene que ver un poco con lo mismo. Tiene que ver un poco con lo mismo. O sea, dice, el llamado de Dios es a dejar atrás la individualidad independiente de Dios y vivir junto con su hermano en Cristo. Aquí tengo dos versículos que son Romanos 12:5 que dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y Primera de Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Debemos romper con el individualismo entre nosotros, el individualismo dentro del cuerpo de Cristo. No existen los llaneros solitarios en el cuerpo de Cristo. No, no hay forma de que alguien que diga ser cristiano no tenga una relación con el cuerpo de Cristo, no tenga una relación con la iglesia local. No hay forma, no. Viendo el punto anterior, los dos puntos anteriores que vimos, eh, no hay forma que una persona crezca sola. No, no hay manera. O sea, cuando nosotros vemos el principio, eh, Dios quería una familia que fuera a la imagen de Jesús, que manifestara su imagen, su gloria, pero esa familia crecía en conjunto y iban a ir todos hacia el mismo lado. La iglesia de Cristo es lo mismo, vamos todos, como veíamos en punto anterior, vamos todos a ser como Cristo, juntos. O sea, no puede haber alguien que esté por separado y que diga que quiere ser como Cristo y no esté con el cuerpo. El nuevo hombre, aquel que ha nacido de nuevo, no puede tener esta individualidad. Incluso más, nosotros vemos Juan que dice que una de las manifestaciones de haber nacido de nuevo, uno de estos frutos es que la persona ama a su hermano. O sea, ese amor ya habla de unidad, ya habla de participar juntos el uno del otro. Romanos 12:12 es claro, porque así como el cuerpo es uno, el cuerpo no está mutilado, el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Entonces, el cristianismo no es solo tener una relación personal con Jesús. Ojo, estoy diciendo que no es solo. Nosotros cada uno de nosotros cultiva una relación individual con Cristo. Pero no es tan solo esto, porque si bien fuimos salvados y llamados de forma individual, no podemos dejar de lado la realidad de que formamos parte de un cuerpo universal con todos aquellos que han creído. Entonces, eso no lo podemos obviar, eso es una realidad, eso es así. Cultivamos una relación individual con Dios, nuestra salvación fue individual, pero somos parte de un cuerpo, somos parte de un cuerpo. Si estamos en Cristo, estamos unidos a su cuerpo de forma vital. O sea, em, estamos unidos de forma vital con todos aquellos creyentes que han sido bautizados en el mismo espíritu. Fuimos bautizados en un espíritu. Eh, Somos uno en Cristo. Está esta unidad. Esto es una realidad, por eso digo, no puede ser, no hay un cuerpo mutilado. Todos siempre ponemos el mismo ejemplo, decimos, cuando alguien se corta un dedo y deja el dedo de lado, ¿cierto? El cuerpo sigue creciendo, pero el dedo por sí solo no crece, se pudre, comienza a morir. Así pasa con todos aquellos que no tienen comunión con el cuerpo. Porque, amado, o sea,
Acá la palabra es clara. Aquel que ha nacido de nuevo es parte del cuerpo de Cristo. Es insertado el cuerpo. ¿No? Es- somos uno. Somos uno. Y donde se hace manifiesto esto es en la iglesia local. Ahí es donde vemos la comunidad de redimidos funcionando como un cuerpo donde cada cristiano está poniendo sus dones al servicio de los demás. De la misma forma que vemos que estos dones que Dios puso ministeriales edifican al cuerpo para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, Dios también nos dio dones a cada uno de nosotros, dones que no son de nosotros para nosotros mismos. Esos dones Dios los da para la edificación de su cuerpo. Primera de Corintios 12:7 dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Versión Biblia de las Américas dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Primera de Corintios 12:7. Ah, los dones no son para edificación individual. Los dones Dios los da para la edificación del cuerpo. Es la voluntad de Cristo que nosotros seamos instrumentos de gracia para la vida de otros, hablando la verdad en amor, para que todos juntos crezcamos y maduremos y lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. ¿Alguna vez ha pensado de que los dones espirituales son necesarios en la iglesia precisamente por causa del pecado, de las inmadureces y de las debilidades de otros? Necesitamos hermanos que estén poniendo sus dones al servicio de la iglesia. ¿Por qué los necesitamos? Porque es necesario. Por nuestros pecados, por nuestras inmadureces y por nuestras debilidades. Tu gracia, tu don colabora con mi vida para que yo pueda crecer a la imagen de Cristo. De la misma forma, mi don, mi gracia colabora contigo para que tú crezcas a la imagen de Jesús, porque somos débiles, porque somos inmaduros, porque somos pecadores y necesitamos del uno del otro. Necesitamos de las gracias que Dios nos ha dado. Ah, los dones que Dios te dio a ti, te los dio para que me ayudes a mí a crecer, a madurar, a luchar con mis pecados y así también me los dio a mí para que yo haga lo mismo por ti. Eso tiene que ver con lo que hablábamos de la individualidad. No podemos tener esa individualidad porque Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros para que nos edifiquemos mutuamente, para que nos ayudemos mutuamente, para llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, amado, tu don, tu gracia colabora con mi vida. Es necesario para mi crecimiento. Es necesario para mi crecimiento. El propósito de Dios siempre ha sido el mismo, nunca ha cambiado. Nosotros vemos desde el anunciado en el inicio, ¿cierto? Génesis 1:26, Dios dijo, hagamos al hombre. Luego de haber creado al hombre, ¿cierto? Y haber creado a la mujer, los llamó a ambos Adán. Génesis 5 del 1 al 2 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados, siendo uno. Malaquías dice que Dios hizo uno habiendo él abundancia de espíritu. O sea, nunca estuvo en la mente de Dios crear hombres independientes entre sí e independientes de él. Siempre estuvo en el corazón de Dios crear hombres que fueran dependientes de Él e interdependientes unos de otros. Eso estaba en el inicio, eso estaba en el corazón de Dios desde el principio. Y aunque vemos que esto cae producto del pecado, ¿cierto?
Y aún Israel falla en este sentido porque Dios esperaba que en Cristo ellos pudiesen llegar a este nuevo hombre, pero como nación ellos fallaron porque no creyeron a la obra de Dios, no, porque ellos buscaron su propia justicia. Ahora Dios sigue llamando con el mismo llamamiento de siempre a judíos, a gentiles, para que conformemos este nuevo hombre por medio del sacrificio de Cristo, para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, para que todos glorifiquemos a Dios siendo como Jesús. Esto es lo que Dios nos pide, esto es lo que es andar y vivir como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Fuimos creados para esto. Fuimos creados para esto. El propósito de Dios siempre ha sido el mismo, tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús que manifiesten su gloria y su honra. Amado, que el Señor nos pueda dar gracia, que el Señor nos pueda ayudar para que en nuestra vida podamos manifestar este nuevo hombre de forma individual y de forma colectiva, como acabamos de ver, siendo todos uno en Cristo. Ahí van a estar las preguntas, son dos preguntas. La primera dice, ¿por qué falló Israel en el propósito de formar este nuevo hombre? Y la segunda pregunta es, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia el cuerpo para que el nuevo hombre sea formado? Voy a repetir las preguntas. ¿Por qué falló Israel en el propósito de formar este nuevo hombre? Y la pregunta 2 es, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia el cuerpo para que el nuevo hombre sea formado? Amado, que el Señor los bendiga, que el Señor se pueda seguir glorificando en esta tarde, en la reflexión, y que nos ayude para que podamos seguir corriendo esta carrera y podamos seguir a- acudiendo a este llamado por el cual fuimos, a esta vocación por la cual fuimos llamados. Que el Señor los bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Chao, chao. Que estén bien.